suerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable gran... Ya. Hola, soy Miguel González y voy a hablar de la vida del Che Guevara. Bien, Ernesto Che Guevara nació en Rosario, Argentina, el 14 de junio de 1928. Murió a sus 39 años en 1937. Ernesto Che Guevara venía de una familia de clase alta. Por culpa de su asma, su familia y él tuvieron que mudarse de la ciudad donde vivía. Ernesto también era un aficionado al deporte y jugaba al rugby. Estudió una carrera de medicina. Antes de acabar su carrera, decidió lanzarse a un viaje con su amigo Alberto Granado por toda Latinoamérica. Ese viaje abrió su mente revolucionista al ver tanta pobreza y desigualdad. Es conocido también por ser escritor y escribió libros como The Africa Dream y Pasajes de Guerra Revolucionaria. Guevara estuvo poco más de 9 meses muchas películas sobre él en Guatemala. Ellas, su vida allí fue difícil, tanto su vida personal como política. La situación política en Guatemala era crítica. Nos dejó 10 años antes hubo un movimiento estudiantil enfocado en la reforma universitaria. Al poco de llegar allí, conoció a su primera mujer, llamada Hilda Gadea, que era una exiliada peruana. Mientras tanto, conoció a la familia del exiliado Edelberto Torres, donde conoció a un grupo de exiliados cubanos participantes en la toma del cuartel Moncada, donde se encontraba Ñico López. Tuvieron una sólida amistad. Fue quien le puso el mote del Che. En México vivió durante 2 años. Se volvió a casar y tuvo su primera hija. Y ingresó en el grupo... Bueno, páralo. Porque esto ahora el plan lo quito. En México vivió durante 2 años. Se volvió a casar y tuvo su primera hija. Ingresó en el movimiento del 26 de julio, dirigido por Fidel Castro, con el fin de formar un grupo guerrillero en Cuba, para derrocar al dictador Batista. En 1954, México desarrolló una cultura popular identificada en Latinoamérica, gracias a la revolución en 1910. Trabajó un tiempo como fotógrafo y también de médico. En 1954, Hilda Gadea se radicó también en México y reiniciaron su relación. Por aquel entonces, Fidel Castro cumplía 10 años de prisión. En mayo de 1955, el dictador Fulgencio Batista dejó en libertad a Fidel Castro y a su hermano Raúl y 18 guerrilleros. En junio de 1955, Raúl Castro se estableció en México con la intención de hacer un grupo guerrillero para volver a Cuba. Conoció a Ernesto Guevara y ambos... No, es que me ha salido todo mal. La Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el principal resultado del movimiento revolucionario cubano de izquierda.
Su objetivo era derrocar al dictador Fulgencio Batista. Las causas fueron las siguientes: un régimen totalitario, una amnistía, una conflictividad socioeconómica y dependencia económica principalmente de Estados Unidos. Las consecuencias fueron una mejora de la sanidad y de la educación, el embargo económico por parte de Estados Unidos hasta hoy. Queda una tradición de corrupción, mala administración, irresponsabilidad fiscal y un pueblo dividido. En 1956, Fidel Castro desembarca en las costas orientales de Cuba con un centenar de hombres. En 1958, los rebeldes llegan al centro del poder. Estados Unidos retira apoyo a Batista e incrementa a los rebeldes. En 1959, Batista abandona el poder y un mes más tarde Fidel Castro entra triunfalmente al poder. En 1960 nacionaliza todas las propiedades cubanas junto a las grandes corporaciones en Cuba. En 1960 se declara la Revolución Comunista y Estados Unidos rompe relaciones diplomáticas en Cuba y declara embargo económico. En 1962, la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la URSS. Luego, en 1964, el Che Guevara confirma ante la Asamblea General de la ONU que Cuba asesina a sus opositores políticos. En 1965 se crea el Partido Comunista Cubano y las primeras divergencias políticas entre Castro y Guevara. Además, ese mismo año, 260.000 personas abandonan el país. Y en 1967 el Che es fusilado en La Higuera, Bolivia.